Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me llamo Amado Antonio, te voy a estar haciendo compañía hasta la hora 24. Esto se llama Relato. Hablamos de todo un poco, de cosas que nos molestan, cosas como noticias, cuentos, relatos. Y en la segunda hora hablamos algo de misterio, que es lo que más le gusta a la gente. Estamos en Radio Fresh 101.9 desde la ciudad de Corrientes, en simultáneo con la 96.9 FM de Resistencia. Nuestra vía de comunicación 3794-257849. También estamos en la web, por lo tanto estamos en todo el mundo. Radio Fresh desde Corrientes, Argentina. Hay algunas cosas que tenemos que comentar en esta noche. Lamentablemente no es de lo que más nos gustan, ya que esta es una radio animalera, pero vamos a empezar como siempre lo hacemos con el clima. Ahora tenemos una temperatura de 13 grados, se siente la sensación térmica sobre todo que está de 11 grados. Para este lunes vamos a tener una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 9 grados. Dice que va a haber nubosidad. Para el día martes vamos a tener 26 de máxima, 10 de mínima. Para el miércoles vamos a tener 32 de máxima y 14 de mínima. Se viene el calorcito nuevamente. En ambos días con sol abundante. Para el jueves un poco de sol, un poco de nube, 33 de máxima, 22 de mínima. Para el viernes vamos a tener 29 grados de máxima, 19 grados de mínima. El sábado se viene el nublado. Lindo para pasear, así no te da el sol fuerte, ¿no? Estuve viendo que hoy domingo el UV estaba altísimo y decía de que las personas mejor no caminen. O sea que el sol estuvo lindo, pero un poco peligroso. Para este sábado entonces dijimos un poco de nube, 27 grados de máxima, 18 de mínima. Y el próximo domingo, en el que nos volvemos a encontrar, va a estar un poquito de sol, un poquito de nube, 26 de máxima, 17 grados de mínima. Como todas las noches miro el puente General Belgrano. Hay una cantidad impresionante de vehículos que van desde la ciudad de Corrientes hacia la provincia del Chaco. Puede ser para Resistencia, Barranquera, hay muchos lugares para ir, pero es lento el andar de los vehículos. Estoy viendo también a los chicos que son los ángeles del puente con sus banderas como capa. Hablando de los ángeles del puente, lamentablemente tuvimos encuentros con personas que quisieron quitarse la vida. 2 de ellos fueron encontrados por los ángeles del puente, el tercero creo que lo encontró la policía, y también hubo algunos suicidios. La gente dice que hay que poner alguna reja de contención, a mí me parece perfecto, o bien poner directamente una persona de guardia con una garita, ya que ahí el viento es bastante fuerte, la lluvia también supongo, el frío, ni te cuento, para que esté mirando a las personas, porque es demasiado la afluencia de gente que intenta suicidarse. Muchos dicen que es por la situación económica, pero eso no es cierto. Se ha comprobado que en muchos de los casos es otro los problemas que tienen. Como es ya bastante de público conocimiento, habrán visto ya el video que se estuvo viralizando por muchos lugares, por muchos lugares de la web, en el cual un chico, un adolescente de una escuela secundaria de Corrientes llamado Eloy Miguel Ortega, del barrio 17 de agosto, creyendo que era algo gracioso, le patea al animalito que estaba jugando con ellos. No sé lo que estaban haciendo realmente porque habíamos como una especie de ronda. A mí se me parece que estaban por bailar de la misma manera que están bailando los adolescentes ahora, pero dentro del establecimiento. Eso es lo que me parece grave. Pero lo más grave es cuando uno de ellos sale y le propina una patada sin sentido, porque el animal estaba jugando, estaba contento, estaba feliz y lo deja rengo.
La verdad que es horrible lo que se ve en el video. Yo he colocado también en Radio Fresh esta información y he recibido muchas cosas. La gente no está contenta. Son 220 personas hasta el momento que opinan de que el chico tiene que recibir una reprimenda, y otros dicen que debe ser expulsado del establecimiento. A mí me parece bien, no puede estar mal en el establecimiento, ya que según unas fuentes que no puedo precisar el nombre, dice que el chico ya no se presentó el viernes. No se presentó el viernes al establecimiento porque había alumnos que se querían vengar de lo que hizo. Así simple, vamos a hablar bien simple. Y también le quería encontrar el dueño del animal. Muchos dicen, entró el animal. ¿Qué hace un animal en una escuela? Los animales a veces se filtran en la escuela porque le siguen a sus dueños. Eso es algo normal, ocurre en todas las escuelas. Lo que no ocurre es la agresión que se vio en el video. Eso no se suele ver, y si se ve, se toman medidas de inmediato. Veo que hay un montón de chicos en el video y ninguna autoridad presente. Ese es otro de los problemas que tengo al mirar este video. No obstante, presentaron una denuncia por maltrato animal en el colegio, alerta psicofísica y responsabilidad solidaria, dice esta información. La abogada animalista ad honorem en la provincia de Corrientes, en conjunto con la fundación Mis Huellas a Casa, presentó el 22 de agosto del 2026 una denuncia formal ante la UFIC número 1, a cargo de la fiscal doctora Troya Kirch, y ante el juzgado de familia, niñez y adolescencia en turno. La denuncia comprende al alumno autor del maltrato cometido dentro del establecimiento educativo, a sus padres o tutores legales en responsabilidad solidaria, al propio establecimiento educativo por omisión del deber de custodia dentro del recinto escolar. Mira, ahí está lo que estoy diciendo, ¿vieron? Yo no vi ninguna autoridad ahí presente. Un hecho que va más allá de un acto aislado, el maltrato animal en el ámbito escolar constituye una alerta psicofísica. Existe una relación directa entre la violencia contra animales y dinámicas de maltrato intrafamiliar o acoso escolar, bullying. Tanto como agresor como víctima, no es una travesura, es una señal que debe ser atendida con seriedad por la familia y por la escuela. La causa cuenta con el acompañamiento de múltiples organizaciones defensoras de los animales de toda la provincia. Se seguirá avanzando y se informará sobre los avances del caso, dice la nota. Y firman Corrientes, maltrato animal, denuncia legal, responsabilidad solidaria, alerta psicofísica, escuela, ley 14.346, Mis Huellas a Casa, Impacto, Virasoro es el responsable de esta nota. Y el video, la verdad que es horrible. Hablando de Los Ángeles del Puente, salvan a 2 hombres en el puente Chaco Corrientes en menos de 12 horas. 2 hombres fueron salvados a tiempo tras intentar lanzarse al río con pocas horas de diferencia. La rápida acción preventiva sobre el viaducto reflota la urgencia de atender un problema que expertos definen como crítico a nivel nacional. Otra de las cosas que están también ocurriendo en nuestra provincia, no sé si alguien se quiere vengar de los animales, pero hubo una conmoción en Esquina por un perro asesinado. Un joven de 25 años fue detenido en Esquina, Corrientes, acusado de haber matado a Felipe, un perro mestizo muy querido por los vecinos del barrio La Tablada. Según la investigación, el animal fue hallado sin vida con una herida compatible con un proyectil de aire comprimido. Tras reunir testimonios e indicios, la justicia ordenó un allanamiento en la zona. Durante el procedimiento, la policía secuestró una carabina de aire comprimido que será peritada. ¿Ven? No sé lo que está pasando con los animales, pero estamos con el tema de los animales, que es cruel lo que hacen. Y no solamente son las personas que atacan a los animales para dañarlo, para hacerle una maldad. También hay grupos religiosos que realizan sacrificios rituales de animales, amparándose en la libertad de cultos. Sacrificio de chancho, gallina y gatos negros. Hay un video, dice como se ve en el video. Las religiones que utilizan animales afirman que deben ser respetadas como cualquier otra.
incluyendo cuando deban hacer los sacrificios que requieran sus cultos. Esto no debería ser posible cuando se instala en una sociedad que ha legislado para proteger a cualquier especie animal de malos tratos, que es la Ley 14.346 de 1954 y otras normas, y que se sienten damnificadas en su respeto por ellos, aspirando a una cultura que excluya el sacrificio de toda especie animal con lo que comparten nuestro planeta. Yo no sé qué le pasará por la mente de esta gente que tienen este tipo de religión. No me quiero meter en la religión, lo que yo me meto en el sacrificio. ¿Qué ganan con matar un animal? ¿Son felices? ¿Tienen más dinero? ¿Consiguen el amor de su vida? No. He hablado con muchas personas que hacen este tipo que están en este tipo de religiones. Quizás no son lo que están haciendo los sacrificios de animales, pero me dicen que la verdad que no. Es como que nadie sacó la lotería. Simplemente asesinan sin motivo. Una cosa es asesinar para comerlo. Otra cosa es lo que hacen ellos. Es un sacrificio. Eso ya era de la época antigua. Hay que cambiar. Tenemos que mejorar. Y con respecto a la escuela, no estaría nada mal de que se haga una pequeña reunión debate en lugar de juntarse a bailar como hicieron en el 17 de agosto, donde que tuvimos esta desgracia de este chico de querer hacerse el chistoso o no sé qué, lo que se le pasó por la cabeza para patear al animal indefenso. Es hacer una reunión para explicar la belleza de los animales, cómo cuidarlo, cómo encontrarlo en la calle, cómo dejarle un tarrito de agua, más vale, un poquito de comida, porque hay muchos perros callejeros. Hay muchas personas que abandonan los animales cuando ya no les sirve o cuando ya creen que no los pueden mantener, por decirlo así, los abandonan en la calle. Los refugios están llenos, ya no dan abasto. La gente hace lo que puede, se suele colaborar un poco con dinero para que continúen estos refugios, pero en el refugio ya no entra más un animal, por eso se pide la adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es llevar un animal, darle la asistencia, el cariño y la alimentación adecuada. No es llevar un animal y hacer lo que vos querés. No. Por eso hay contratos de adopciones y hay muchas personas que se niegan a firmar el contrato y ya te da la mala espina de que no vas a cumplir con lo que es mínimo: atender al animal, cuidarlo y darle amor. Entonces a esas personas no se le da al animal. Si esas personas que no quieren firmar contrato, quieren tener un animal, por la calle hay un montón. Lamentablemente hay muchísimos animales. Tienen que andar buscando y van a encontrar animales en el cual nadie le va a pedir que firme un contrato. Aparte que no sé cuál sería el problema de firmar un contrato, porque si vos llevas un animal a tu casa se supone que lo vas a cuidar, no tenés por qué tener miedo. Entonces no sé cuál es el tema de tengo miedo de firmar el contrato. No te va a pasar absolutamente nada porque lamentablemente los animales no están tan protegidos como las personas. Un perro que muerde automáticamente es sacrificado. Un hijo de su madre que viola a una criatura de 5 años, le llevan 5 años preso y luego lo dejan salir para que siga violando. Porque esa persona violadora o asesina no cambia. No me vengan con que cambia. No cambia. El violador no cambia. Pero al perro sí le van a sacrificar. Entonces hay cosas que tenemos que ir cambiando un poco. No digo que hay que matarle a esa persona, sino que hay que darle un tiempito más dentro de la cárcel y mayor vigilancia. Hoy por hoy eso no ocurre. Tenemos un montón de ladrones en nuestra ciudad de Corrientes que ya han entrado más de 15, 20 y hasta 30 veces en las cárceles y vuelven a salir. En la mayoría de los diarios que yo suelo leer ya saben quién es, saben su sobrenombre, es recontra conocido y sigue robando. Entonces, ¿qué queda? Que la gente comienza a tomar la justicia por sus manos, y no es así. No debería, al menos. Pero hay muchos que sí ya están tomando la justicia por sus manos. Y tendría que pasarte a vos para que pudieses opinar si eso está bien o si está mal. La justicia por la mano. Obviamente está mal, porque para eso se supone que hay una justicia que tiene que estar encargada de darnos la protección. Pero hoy por hoy, el juzgado, el fiscal y todos los demás
pareciera ser que no están del lado del trabajador, sino más del lado del criminal. Pasando al tema del perrito del barrio, de la escuela Eloy Ortega, según fuentes, no voy a decir quiénes son, pero está el tema judicializado ya. Esperamos que se tomen las cartas como corresponden, que se le dé algo ejemplificador para que no se vuelva a repetir en otras escuelas. A pesar de que el animal tampoco debería estar en la escuela, pero eso no significa que vos te tienen que venir a patearle al animal. No, no es así. Aparte que era un animal que se notaba que no es agresivo, estaba jugando con los chicos, se ve perfectamente en el video, y la agresión también. La triste agresión de este chico que no sé lo que le pasó por la cabeza, pero lo hizo. Este chico ya fue reconocido también. Me enviaron un mensaje, no voy a decir el nombre, pero suele pasar por la casa de una persona que ya es jubilada, una persona jubilada, y molesta a sus perros. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Como todos sabemos que hacer una denuncia a un menor no va hacia ningún lado, entonces le esperó a la salida de la escuela frente a su casa y le mandó a su hijo a la esquina a esperarle a este muchacho para preguntarle por qué le molesta a los perros. Pero el jovencito no pasó más por ahí, ahora cruza por la otra cuadra. No sé cuál de las dos cuadras, sí, nomás nada más me contó, pero ya es conocido. Es lamentable. Bueno, esperamos que las autoridades entonces tomen cartas en el asunto. Bueno, creo que se llama farmear aura. Eso estaban quizás haciendo en el barrio 17 de agosto. Una oyente me mandó un video que lo vamos a escuchar, así como me lo envió nada más, porque la verdad que no tuve tiempo. Porque se apagó. Bueno, no tuve tiempo, ya vamos a escuchar en instantes. Vamos a prender nuevamente el celular, sin querer lo apagué, esto es en vivo. Y bueno, las cosas son así. Mientras tanto, antes de escuchar el video, le puedo decir que la mayoría de los chicos últimamente están haciendo este tipo de baile, que es una competencia, como decía el video, una competencia del ridículo. Lamentablemente, los chicos parece ser que ya no están fijándose en cosas buenas, sino más bien en cosas, ¿qué se podría decir? Qué sé yo, tontas, como sea. Pero bueno, son adolescentes. Nosotros también cuando éramos adolescentes hemos hecho tantas tonterías que ahora no sé, pero los psicólogos existen en este tiempo. Nosotros antes teníamos una infancia que podríamos decirlo que era peligrosa. No es así, pero bueno, seguimos vivos porque Dios es grande. Hay tantas cosas que no hubiese hecho mal que ahora seguimos vivos de puro zapallo, como diría hoy el mismo video, en el cual en instantes ya el audio, que le voy a presentar. Ahora quiero pasar con ustedes este audio que me mandó la oyente para que lo podamos compartir aquí con respecto a esto del aura, no sé cómo le dicen. Le dicen, a ver, ya te digo cómo es. Le dicen farmear aura. La generación Z acaba de convertir el ridículo en una competencia. Y lo peor es que la psicología explica perfectamente por qué miles de jóvenes están dispuestos a hacer exactamente lo mismo. Así que si eres padre, guarda este video. Probablemente ya escuchaste estas dos palabras. Farmear aura. Todo empezó como un chiste en internet. Hacías algo impresionante, más 1000 de aura. Hacías el ridículo, menos 1000 de aura. Hasta ahí, un meme. Pero internet hizo lo que mejor sabe hacer. Repetir una idea hasta convertirla en comportamiento. Y ahora existen las llamadas batallas de aura. Dos personas se ponen frente a frente. Hacen poses, gestos, movimientos, bailan. Y una multitud decide quién tiene más aura. Sí, llegamos al punto de convertir la vergüenza ajena en una competencia.
Pero si eres padre, no te rías todavía, porque lo preocupante no es lo ridículo que pueda parecer. Es entender cómo algo que ayer les habría dado vergüenza, hoy puede parecerles completamente normal. Y esto tiene una explicación. Hace más de 70 años, el psicólogo Solomon Asch realizó uno de los experimentos de conformidad social más famosos de la historia. El experimento era muy sencillo. Le mostraban a una persona varias líneas de diferentes tamaños y tenía que decir cuál era igual a una línea que aparecía como referencia. La respuesta era tan obvia que prácticamente no había manera de confundirse. Pero había una trampa. Las demás personas que estaban en la habitación eran parte del experimento y a propósito empezaban a elegir la respuesta equivocada. Y aquí ocurrió lo inquietante. Algunos participantes empezaron a responder lo mismo que el grupo, aunque sus propios ojos les estaban diciendo que la respuesta era incorrecta. Ahora piensa en lo que esto significa para nuestros hijos. Ash necesitaba unas cuantas personas dentro de una habitación para generar presión social. TikTok puede poner millones dentro del celular de tu hijo. Y además tiene algo todavía más poderoso, la repetición. La primera vez que ves algo dices, qué ridículo. Después lo vuelves a ver. Y otra vez, y otra. Primero parece ridículo, después curioso, después familiar, después normal, y finalmente lo imitas. Por eso el problema no son las batallas de aura. Mañana aparecerá otro trend. El problema es la velocidad con la que Internet puede convertir una conducta absurda en algo normal para toda una generación. Cuando nosotros éramos jóvenes, la presión social venía de nuestros amigos, compañeros o escuela. Nuestros hijos llevan ese grupo social dentro del bolsillo. Millones de personas diciendo qué está de moda, cómo vestirse, qué comprar, qué admirar y hasta qué comportamiento te da o te quita, y encima un algoritmo decide qué mostrarles una y otra vez. Así que la próxima vez que tu hijo haga un trend que te parezca absurdo, no te preguntes solamente ¿de dónde sacó esta tontería? Pregúntate, ¿cuántas veces tuvo que verla para que dejara de parecerle una tontería? Porque todas las generaciones hicieron cosas absurdas. La diferencia es que ninguna generación anterior tuvo un algoritmo capaz de poner la misma conducta frente a millones de jóvenes al mismo tiempo. Porque cuando entiendes cómo funciona la percepción, empiezas a entender por qué las personas siguen tendencias, compran productos y eligen a unas personas sobre otras. Si quieres aprender a jugar del lado de quien entiende cómo funciona, sígueme ya. Eso es verdad, de tantas veces que nos ponen una cosa, nosotros comenzamos a imitar. Hay un tema que se llamaba el bombón asesino. Lo odié, no me gusta. Sin embargo, lo bailaba. Cuando lo tocaba el disco, que bailaba haciéndole creer a los demás que también me gustaba porque a todo el mundo le gustaba. El tema ese de encontrar la raya más larga y más corta, he visto un video en el que un alumno entra en un salón de clases y habían dos carpetas, una era verde y la otra era roja. Bueno, en ese momento el profesor dijo, a la carpeta roja le vamos a llamar como que es verde. Todas las clases tenía que decir. Cuando entra el alumno que llegó tarde, se sienta, mira la clase y después le pregunta al profesor de qué color es esta carpeta. Y le muestra la carpeta roja. Todos empiezan así a decir verde. Después le pregunta, ¿y usted? Verde. ¿Y usted, señorita? Verde. ¿Y usted? Verde. Y así sucesivamente, todos decían verde. Hasta que le pregunta al alumno que entró último, ¿de qué color es la carpeta? El alumno había visto que la carpeta era roja, no era verde. Sin embargo, por guiarse por todos los demás, dijo verde. Un oyente me envía un mensajito y me dice que eso también sucedió con los bailes que hacían. Hay unos temitas musicales muy lindos en los cuales el cuerpo de bomberos, la policía y otras personalidades, así como los chicos, empezó en el TikTok o algo así, no me acuerdo bien dónde que empezó. Bueno, la cuestión es que empezaron a bailar. Baila de una forma muy graciosa. Primero empezaron los chicos. De tantas veces que se vio, que se viralizó para estos grupos que son de policías y bomberos. O sea que tiene razón la doctora que estuvo hablando en el audio anterior de lo que me enviaron, de tantas veces que ves que deja de ser ridículo para creer que es algo gracioso y lindo. Ahora les quiero presentar a una señorita, tiene 15 años, es una jovencita estudiante de la escuela secundaria que tiene la habilidad de escribir. ¿Cuánto me gustaría escribir a mí,
A mí me encantaría hacer un libro, me gustaría escribir mis memorias, tengo tantas cosas para contar, sobre todo el tema de la escuela. Hay mucha fantasía que recorre mi cerebro, pero no sé si tendré la habilidad de escribir como esta señorita que con 15 años ya presentó un libro. El libro se llama Las otras caras de la luna. En este momento lo va a hacer un reportaje mi querido amigo, el profesor Máximo Argüello, que se prestó, ya que le fue a hacer el reportaje a esta señorita, porque yo no podía. Entonces, desde ya, muchas gracias, profe, y vamos al audio. Estamos en una entrevista exclusiva con una joven y talentosa escritora, Lemos Gerabet. Gerabet está cursando el cuarto año del ciclo básico en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Gerabet presentó su libro titulado La otra cara de la luna en la edición 2026 de la Feria Provincial del Libro de la provincia de Corrientes. Bueno, Gerabet, ¿cuándo descubriste que te gustaba escribir? Bien, muy buenos días a todos, me presento, soy Gerabet María Lemos. Como dijo acá el profesor Máximo, yo saqué mi propio libro, poemario, titulado Las otras caras de la luna. Yo descubrí que me gustaba escribir y que tenía talento para ello aproximadamente en la primaria, a los 9-10 años, cuando empecé a escribir cuentos o poemas sueltos a mi modo. Y después mi mamá se dio cuenta de esto y me puso el año pasado, en el taller de jóvenes y pequeños escritores correntinos. Bueno. ¿Y cómo se te ocurrió darle ese nombre al libro que presentaste hace poquito en la Feria Provincial? Bien, el título se me ocurrió ya que cada poema escrito en este libro representa una emoción, una sensación o ese lado oculto de las emociones que tenemos todas las personas. Por eso ese título, Las otras caras de la luna, representando todo eso que mantenemos oculto por no saber cómo expresarlo o sentir que no podemos. Bueno, eso es lo que quisiste transmitir en ese libro. Exactamente. ¿Y para quién están dirigidos, digamos, esta obra? Esta obra está dirigida para todo el público en general, para quien se sienta solo y necesite estar acompañado, aunque no sea físicamente, todos podemos estar acompañados por palabras. Bueno, ¿cuánto tardaste? ¿Cuánto tiempo te llevó en escribir ese libro? Este libro me llevó aproximadamente unos 5-6 meses por ahí, aproximadamente. ¿Antes ya había escrito otra obra? No específicamente una obra mía. Anteriormente participé en 3 antologías, 2 del taller Pequeños y Jóvenes Escritores Correntinos, uno es un poemario titulado La luna en el espejo y otro un libro de cuentos de realismo mágico titulado La magia olvidada. Y también participé en la antología del programa El secreto de tus escritos. Gerabet, ¿tuviste alguna ayuda de un profesional, de una escritora o algún autores? Sí, yo tuve la ayuda de mi profesora de escritura, Liliana Romero, que también es autora y es la directora de este taller literario. Bueno, ¿y tuviste alguna subvención o sponsor para publicar tu libro? Por ahora no. El libro está siendo promocionado y distribuido por mi persona. O sea que a pulmón lo hiciste el libro con tu familia. Sí, sí. Bueno, desde ya muchas gracias, Gerabet. Éxito y suerte y esperemos que siga editando más obras. Gracias a usted. Como ya escucharon a la señorita Lemos, con 15 años hace un libro y la provincia nadie se hace cargo, nadie le apoya en nada. Pero para hacer tonterías de estar bailando como bobo en alguna plaza por ahí a ponerse el dinero, para eso hay dinero, para eso hay plata. Pero para la cultura que tanto dicen
que la provincia de Corrientes ahora es una de las mejores educadoras y no sé cuántas tonterías más que he leído por ahí, para ellos no. Y es una chica que merece que se le ayude. Me encanta cómo habla, se nota que es una escritora. Entonces, desde este programa, un saludo muy grande. Felicidades, señorita Lemos, y esperamos que siga escribiendo y haciendo libros. Vamos ahora al tema de la infancia peligrosa. ¿Por qué nos salvamos? Tengo este audio más o menos explicativo de lo que pasaba antes. Si creciste en los 80 o los 90, no sé si tuviste una infancia feliz o no, eso depende, pero sí me atrevo a decir que tuviste una infancia peligrosa. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a repasar 10 cosas que hacíamos en los 80 y los 90 que yo no sé cuál va a terminar siendo el título final de este video porque lo pienso después de que lo grabo, pero podría resumirse en estamos vivos de puro culo. Vamos a ver costumbres que vos hoy las mirás y decís, mira, esto era rejugado, esto debería haber estado prohibido, esto era directamente para un abogado y cosas así. Y Centennials, ustedes no se rían tanto porque ustedes también están vivos de puro culo, porque sus padres están vivos de puro culo. Así que dicho esto, arranquemos. Dale. Bien, vamos a empezar con unos clásicos que ya mencionamos en estos videos de golosinas viejardas. Mírenlos después, los voy a dejar el link en la descripción, están muy buenos si todavía no lo viste, son un clásico de este canal, que son las mielcitas y el naranjú. Golosinas que es difícil saber qué era más nocivo, si el contenido o la forma de consumirlo. Porque como mínimo es cuestionable el estar chupando un plástico que había estado colgando como guirnalda en la ventana del kiosco, manipulado por el kiosquero sin ningún tipo de protocolo higiénico. Y el contenido era básicamente jarabe de glucosa con colorantes en colores que no existen en la madre naturaleza. Y eso era la mielcita. El naranjú era lo mismo pero congelado, o sea, no era el mismo contenido, pero ahí nomás andaba. Y entonces vos mordías la punta del sachet e ibas chupando el juguito que se iba derritiendo e ibas chupando también la pintura del sachet, porque vos veías cómo iban desapareciendo las inscripciones del sachet. ¿Dónde fue a parar toda esa pintura en tu organismo? Y otra golosina de la que ya hemos hablado también en esos videos de golosinas es el bolón, que era un caramelo redondo y durísimo que el adulto más cercano te decía automáticamente no corras mientras lo comes. ¿Por qué? Porque era del tamaño y la dureza perfecta para que vos te ahogaras si te lo tragabas entero. Parecía diseñado específicamente para ahogarte. Y ya que estamos hablando de cosas cuestionables que te metías en el cuerpo, hablemos ahora de los jugos concentrados para diluir. Esto debe haber existido en varios lugares y países, me imagino. Yo voy a nombrar los que conseguía yo de chico en mi barrio, pero en otros lados habrá habido de otras marcas, pero deben haber sido bastante similares. En primer lugar, por supuesto, el inefable Swing. El jugo Swing, chicos, era un jugo que tomábamos, que venía para diluir, que ya venía en un envase que parecía un producto comprado en la ferretería y su contenido estaba emparejado con el envase. Rendía 5 litros y medio. Escúchame, ¿cómo esa cosita va a rendir 5 litros y medio? ¿De qué estaba hecho? Y venía con el diseño con unas franjas en diagonal que eran casi de advertencia, unas franjas de danger. Bueno, ¿qué tenía ese jugo? No lo sabíamos, no lo queríamos saber tampoco. Hay cosas, chicos, que es mejor vivir en la ignorancia. Algunos cuentan anécdotas de que si te caía puro en un lugar no salía más la mancha. Imagínate. Pariente de este estaba el mocoretá, jugo que tenía unos duendecitos. Este era menos concentrado, pero nada, pariente, seguía siendo medio lo mismo. Y después estaba el jugo sin comentario. El jugo sin comentario con un 5 adelante venía directamente en damajuana, ¿entendés? Era como una damajuana de vino, pero de jugo. Imagínate lo que podía llegar a ser eso, chicos. Un cepita era un alimento orgánico ecosustentable al lado de eso. Y acá voy a agregar un par de cosas que eran más que nada de España, me parece. No recuerdo mucho la versión local en Argentina. A mí me llegaban porque nosotros teníamos familia en España y una vez por año se copaban y nos mandaban cosas de allá. Y entonces he ligado de esto. Por un lado, los chicles sabor a piña colada. Obviamente yo no recordaba la marca, sí recordaba al momento de escribir el guión que yo había comido chicles con sabor a piña colada. Y digo, ¿la flashé en colores o qué? Entonces lo busqué y sí,
sí, existieron de verdad. La marca es Tico Tico, que nada, eran unos chicles que se comían a fines de los 80 con sabor a piña colada. ¿Cómo le vas a dar a un nene un chicle con sabor a un cóctel con alcohol? En la misma sintonía estaban los caramelos de Cuba Libre, pero si ya nos estamos metiendo en este tramo, ¿por qué nos vamos a limitar a que los niños jueguen a escabiar si también podemos hacer que jueguen a fumar, que es mucho más perjudicial? Y ahí entonces tenías también para los chicos a los cigarrillos de chocolate o de dulce. Algunos incluso venían en una cajita imitando las cajas reales posta de cigarrillo, onda, las Camel o las Chesterfield. Bueno, lo mismo, pero relleno de dulces y en chiquitito. Y entonces los que eran de dulce, vos sacabas uno, le rompías en el envoltorio y te lo ponías en la boca y hacías como si estuvieras fumando. De hecho, creo que venían con una puntita con el color rojo, como si estuvieran encendidos y todo. Y entonces nada, vos exhalabas el humo imaginario y después te comías el dulce. Esos eran los de dulce. Los de chocolate, nada, era un cigarrito de chocolate, que esos sigan existiendo y acá por lo menos en Argentina se siguen comercializando bajo el nombre de habanitos. Que vos decís, ¿por qué a esta altura no les cambiamos el nombre a algo que no suene a un pucho? Bueno, qué sé yo, porque la gente ya debe pedir como habanito, ya quedó el nombre. Y ya que estamos en tema, recordemos que en el siglo pasado fue la edad de oro del tabaquismo, todos fumaban. Y para empezar, vos siendo pibe podías ir al kiosco a comprar cigarrillos y te los vendían sin que nadie te preguntara nada. Mis viejos de hecho fumaban y me mandaban a comprarle los cigarrillos a ellos y para mí encima era un planazo porque me dejaban que con el vuelto yo me comprara lo que quisiera hasta lo que alcanzara ese dinero. Y nada, entonces iba y le compraba los cigarrillos. He ido infinidad de veces, tantas que hasta recuerdo el pedido. Mi viejo fumaba 2 atados de L&M cortos y mi vieja Le Mans 100 suaves. Y después, además de todo esto, estaba el humo, ¿no? Que el humo estaba en todos los lados. No había una zona de fumadores, ahí fumaban todos en la misma mesa. En las oficinas la gente fumaba en los escritorios, en los aviones la gente fumaba. Ya hemos hablado de esto en algún otro video. Había ceniceros en cada asiento en los aviones. Pensá que recién en 1998 en Argentina se prohibió fumar en los vuelos, hace relativamente poco. A mí por lo menos me gusta pensar que en el 98 fue hace relativamente poco. En los hospitales se fumaba, chicos, y después publicidades de cigarrillos había por todos lados. Estaban en la tele, en las revistas. Los autos de Fórmula 1 tenían un Marlboro gigante pintado, bueno, por todas partes. Si pasara todo por la novedad, ya lo hubiera dejado. ¿No te parece? A partir de Derby hay otro cigarrillo. Cambiemos de tema y vayamos a la calefacción de los 80 y los 90, que era un poco como que en invierno nosotros decíamos, ¿y por qué no jugamos un ratito a la ruleta rusa? A ver qué onda. Primero que nada tenías las estufas a gas sin válvula de corte automático, o sea que vos las prendías y si se apagaba la llama por alguna razón, seguía saliendo gas y nada, era súper peligroso, por supuesto. Después había algunas estufas eléctricas, pero esas estufas eléctricas no tenían corte por vuelco, que es con las que vienen ahora, que es como un pendorcho que suelen tener abajo, entonces cuando se vuelca la estufa ese pendorcho salta y se corta la electricidad. Bueno, eso no lo tenían. Después había también algunas estufas a querosén, esas eran un poco más viejas, ya venían como de antes, pero en nuestra infancia todavía seguían existiendo algunas casas que tenían estufa a querosén. Y después teníamos, y esto es lo que teníamos nosotros en casa, la pantalla a gas. La pantalla a gas yo la he tenido en el colegio también, en la primaria, con la diferencia de que en el cole estaba alta la pantalla a gas, o sea, vos no llegabas con tu altura de niño, de hecho el que la prendía tampoco llegaba, venía con una escalera y la prendía en invierno, y estaban fijas, entonces era una cosa relativamente controlable. Pero en casa nosotros teníamos una pantalla a gas y sé que no éramos la única familia que hacía esto que voy a decir ahora, que en lugar de estar en un lugar fijo de la casa, estaba conectada a una manguera de goma para poder moverla de una habitación a la otra. Una manguera de goma larguísima que transportaba gas. Una manguera de goma con gas que puede malir sal. Vivos de puro culo. Llegados a esta altura del video, si sobreviviste a alguna de estas cosas que acabo de nombrar, te pido por favor que si todavía no lo hiciste, te suscribas al canal. Apretando el botoncito que dice suscribirse, que a nosotros nos ayudaría un montón. Te mangueo una suscripción, amigo, amiga. Si ya te suscribiste, no, te agradezco un montón. Pero si no, te mangueo una suscripción. Mira que una rimita medio chota. Sigamos. Bien, si los parques infantiles de hoy parecen diseñados por un comité de ingenieros especializados en goma eva, los de los 80 y los 90 los deben haber hecho con la premisa: veamos cuál de estos nenes sobrevive. Porque, primero, eran todos los juegos de metal. Todos. Como mucho se salvaba el tobogán, porque tenías, sí, el tobogán de madera, que la lijada de la madera a veces tenía alguna astilla traicionera que te la regalo. Y si no, tenías el tobogán de chapa gruesa, que en verano calentaba, pero que era
la plancheta, Ahí arriba te quemabas literal, pero o sea, salías con quemaduras posta. Nosotros íbamos en shortcito encima. Los toboganes ya de por sí tenían una altura que vos decías, ¿quién controló esto? ¿A quién se le ocurrió esta mini montaña rusas para nenes? Después estaba el piso, nada de goma amortiguante como hay ahora, no. Vos abajo de los juegos tenías el arenero, si era que tenías suerte, y si no, abajo de los juegos estaba pasto o tierra dura o directamente cemento. No teníamos ningún prurito en meter juegos infantiles arriba de cemento, para nada. Y los juegos en sí, como te digo, eran súper violentos. Toboganes altísimos, como dije recién, sub y bajas que te podían dejar el coxis en el cerebro, calecitas que iban a velocidad centrifugadora que si te soltabas te convertías en un proyectil. Había unos juegos que era como que eran unas cosas que colgaban de un poste central y giraban. De ellos había un modelo que era tipo como un armazón de árbol de Navidad, pero sin las hojas y sin las bolitas. Y si no, había otro que eran unas cadenas y vos te agarrabas y girabas. Era un delirio todo. Bueno, todo eso y otras cosas que también se te puedan llegar a ocurrir, déjamelas en los comentarios. Había un arco por el que vos te trepabas y yo nunca supe cómo había que bajar del otro lado. De cabeza, no sé. Nada que tolerara la más mínima norma de seguridad. Y nosotros no subíamos igual, porque nuestros viejos ni vigilaban, ¿no? Nada, estaban mirando. Andás a ver. Tuvimos bastante culo, la verdad. Y así como los juegos de plaza era básicamente agarrarte de cosas y evitar ser un proyectil humano, también vivimos una época en la que varios juegos y actividades parecían tener como objetivo tratar de ver cuánto podía rebotar un niño sin romperse. El más clásico y viejo de estos elementos era el saltarín, el clásico saltarín con resorte. Ya hemos hablado del saltarín con resorte en algún video anterior también. Les voy a dejar abajo una playlist con todos los videos de juguetes que hemos tenido, por supuesto. Juguete que te prometía coordinación y diversión, y es verdad que te entregaba coordinación y diversión, pasa que también te entregaba algún que otro esguince cada tanto, así como de regalo, digamos, ¿no? Cuanto más fuerte saltabas, más probable era que salieras despedido. Pero a alguien se le ocurrió que el saltarín clásico era muy fácil, entonces a fines de los 80 salió la Pogo Ball. Yo no sé si recuerdan este juguete, no sé ni cómo llamarlo, mirá. No sé si se han subido a alguna Pogo Ball, yo no la tenía, pero sí tenía un compañerito, uno, que la tenía. Era básicamente una pelota con plataforma, un Saturno, ponele, y entonces vos te parabas ahí arriba y empezabas a saltar. Y eso era el juego, no tenía manubrio, no tenía nada de dónde agarrarte. Vos ahí perdías el eje e ibas directo contra el piso. E ibas directo contra el piso sin, por supuesto, ninguna protección, porque el verdadero clásico de los 80 y los 90 era no usar casco para absolutamente nada. Bicicleta sin casco, patines sin casco, patineta sin casco. Si te caías, te levantabas con la rodilla raspada probablemente y un leve traumatismo que nadie llamaba así en ese momento. Nadie decía tuviste un traumatismo, era como tipo ay te golpeaste, ya se te va a pasar y listo. Pero si el equilibrio de los saltarines y de la bicicleta era demasiado fácil, también podías llevarlo más al extremo y directamente viajar parado en la caja de una pickup, agarrado de donde pudieras, a ver si podías sostener el equilibrio ahí, Y todo esto aprobado por adultos. Aprobado por Chayanne. Y acá vos capaz me vas a decir, Pablo, ahí vos medio mezclaste dos cosas, porque lo de la camioneta no es un juego, es un arma. Y yo te voy a decir, mira, en los 80 y los 90 la línea entre juguete y arma era una línea muy muy finita y nosotros la cruzábamos todo el tiempo esa línea, porque jugábamos con cosas que en realidad eran armas. Ponele, jugábamos con la gomera, una horqueta con una banda elástica y un proyectil y listo. Eso era si era la versión cheta, pudiente, digamos. Si eras la versión más crota, más bricolage, hagamos este bricolage, te las arreglabas con un rulero y en una punta le ponías un globo y ya está, ¡ping!, le tirabas. Y con eso ya eras el francotirador del barrio, con el objetivo de tirarle a latas, a botellas o a lo que le apuntaras. Vos te estarás preguntando, ¿con protección en los ojos? No, por supuesto que no, querido. 80s y 90s, protección en los ojos, por favor. ¿Qué me estás diciendo? Y si la gomera te quedaba chica, podías pasar directamente al rifle de aire comprimido. Y vos, Centennial, tal vez te estás preguntando,
¿Cómo va a jugar un nene con un rifle de aire comprimido? Jugábamos con rifle de aire comprimido. Yo he jugado, mi amigo Juani tenía un rifle de aire comprimido en la casa, no sé cómo se lo dejaban usar. Y entonces nos turnábamos y le dábamos con él a una diana de telgopor que los balines la atravesaban directamente. Y no te decían nada, como mucho te decían, mira, tené cuidado y no le apuntes a nadie. Ya está, más que eso. Otra cosa que se hacía, esta no era tan habitual porque tenías que tener, no voy a decir la suerte, porque no sé si es la suerte, tenías que tener la situación, digamos, para que se diera esta actividad. Era meterte en algún edificio abandonado, o en alguna casa abandonada, o en un terreno, en un baldío, en algún lugar que estuviera así abandonado y que vos supieras que no estaba bien, que fuera como medio prohibido, porque prohibido igual aventura. Entonces, capaz, si tenías la suerte, ponele, vamos a decir la suerte, de que en tu barrio hubiera alguna casa así medio venida abajo y que ya no tenía más habitantes, y vos encontrabas la forma de colarte dentro de ese domicilio, o alguna fábrica cerrada, ponele también, que tuviera alguna ventana rota y vos te metías por la ventana, bueno, nada, ahí tenías, era la gloria eso, vos te metías y la investigabas a esa morada abandonada con una mezcla de emoción y sobre todo de cagazo, por supuesto. No hace falta ni explicar los riesgos que corrías vos ahí adentro de que apareciera un sereno y te cagara a tiros, o un bicho que se metiera ahí adentro si era un baldío, o pisos de madera que estuvieran medio podridos, o un techo con una parte floja, clavos oxidados sobresaliendo, vidrios rotos, qué sé yo, cualquier cosa te podía pasar. Bueno, eso, nada, lo hacíamos. Hoy por hoy esa actividad tiene un nombre cool, se le dice Urbex. En ese momento no se llamaba así, en ese momento era, vamos a ver qué hay ahí adentro, no seas cagón. Y si después de todo esto no habías puesto aún en suficiente riesgo tu integridad física, siempre quedaba la opción más accesible, que era la de poner en riesgo tu propio cuerpo en tu propia casa y con tu propia familia. Empezando, por ejemplo, por trepar. Nos trepábamos a lo que fuera trepable. Y vos decías, ¿qué había? ¿Qué hay a mano? ¿Un marco de una puerta? Vamos a trepar el marco de la puerta. Entonces vos te agarrabas e ibas abriendo las patas así de costado y empezabas a subir el marco de la puerta como si estuvieras entrenando para escalar el Aconcagua. Total, ¿qué te podía pasar? ¿Que te cayera de nuca y te golpearas la cabeza contra las baldosas? Nah, no importa, es una boludez eso. Mientras no sangraras, siga. Y así esa actividad con todo lo que se te ocurra que puedes trepar. Entonces, árboles altísimos, techos, tapiales, cualquier estructura vertical, casi que te estaba desafiando esa estructura vertical. Un alma de cabra de montaña teníamos, ¿no? Y los adultos, lejos de frenar esto, o lo contemplaban, o ni siquiera miraban, o a veces incluso lo potenciaban. Ejemplo, el clásico tío que te agarraba de los brazos y te hacía girar hasta que vieras el sistema solar completo. O si no, te agarraban y te revoleaban al aire y después te atrapaban así haciendo piruetas como si fueras vos una clava de malabares del Cirque du Soleil del subdesarrollo. Nada. Siga, todo pelota. Y así se va entonces este Perdón Centennials de actividades, cosas, productos, juegos y demás que hemos tenido en los 80 y los 90 y que hacen que vos pienses, estamos vivos de purquete. La verdad, cómo hemos sobrevivido, las cosas que nos hemos metido adentro del cuerpo y vos decís, todavía estoy sano, debo ser radioactivo por dentro. Lo que está diciendo es que soy indestructible. La verdad que era bravo vivir en esa época, ¿no es cierto? Cada cosa. Pero hoy por hoy estuve viendo algunos videos en los que la alimentación que tenemos en este momento creo que es de los años 80. Nos venden cualquier cosa y estuve viendo muchos supermercados de los cuales nosotros solemos ir. Ellos tienen su propia marca. Me hizo ver una realidad. La marca de ellos es comprado en cualquier establecimiento. Hay veces que encontrás que un alfajor de esa marca, de ese supermercado, está hecho en el establecimiento número 142 de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Qué es eso? Establecimiento 142. Entonces, no nos alejamos mucho de morir por algo cuando estamos comiendo. Ahora vamos al encuentro de la parte de suspenso, de terror, de todo lo que están esperando la gente. Y le vamos a dar lo que ellos quieren.
Hoy nos vamos al campo con una serie de historias que te van a volar la cabeza. Yo sé lo que te digo, así que quédate hasta el final. Pero una puntualmente te va a dejar pensando muchísimo, porque más allá de toda la cuestión paranormal que se fue dando, hay una cuestión familiar muy oscura que, al parecer, no está confirmado, es la raíz de todo lo que sucede en esta estancia de Mendoza. Soy de la provincia de Mendoza y actualmente estoy cuidando el campo, con la casa incluida, de una familia. Me gustaría, si es posible, obviar la ubicación, ya que es mi trabajo y esta familia es muy conocida en la provincia. No me gustaría tener problemas. Si bien mi experiencia no es muy larga, porque no hay tanto para contar como en otras que fui escuchando en el canal, me pasaron 3 cosas que realmente me dejaron sin palabras, siendo una de ellas la peor, donde incluso me replanteé seguir o no trabajando ahí, porque honestamente no tengo opción, y más allá del miedo que uno pueda tener, el trabajo y mi familia son lo primero. Hoy continúo en esta finca. Para comprender mejor cómo es mi trabajo, cuido este lugar 3 días a la semana, desde el viernes hasta el domingo inclusive, que son los días en los que la familia no está. Por lo tanto, yo me retiro el lunes al mediodía y vuelvo a mi casa. Estoy haciendo este trabajo desde finales del 2023 y pasaron varias cosas, pero voy a contar las 3 más intensas. La primera sucedió exactamente la semana que comencé a trabajar ahí. Fue, por suerte, un domingo, y digo por suerte, porque el lunes me volví a mi casa. Estaba en la cocina, ya había terminado de comer, había cerrado todo después de darle de comer a los animales y estaba tomando un té antes de acostarme. Fue ahí, mientras estaba sentado, cuando escuché un ruido. Era como si arrastraran un mueble o una silla. El ruido venía desde una de las habitaciones, así que me levanté rápido y fui a revisar pensando que se había metido algún animal por alguna ventana mal cerrada, pero no había nada abierto. Lo único que encontré fue una silla en el medio de una de las habitaciones. No recordaba haberla visto ahí, pero la realidad es que tampoco estaba seguro, así que cerré la puerta y me fui otra vez a la cocina. Fue cuestión de sentarme cuando otra vez escuché el mismo ruido desde el mismo lugar. Fui rápido y cuando abrí la puerta de ese cuarto me quedé congelado, con un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. La misma silla que segundos antes estaba en el medio del cuarto, ahora estaba aproximadamente a 3 metros de distancia, pegada a una cama individual que había ahí. Era totalmente imposible esto, pero la silla estaba ahí, se había movido completamente sola y el ruido que escuché las 2 veces había sido justamente eso. Ni siquiera entré, opté por cerrar la puerta, me fui a la cocina y después al cuartito donde dormía. Cerré la puerta, prendí la radio y pasé la noche sin salir. No le conté nada al patrón en principio porque no quería que me tomen por loco ni como un maleducado por revisar los cuartos de la casa, mucho más porque recién comenzaba y necesitaba este trabajo, así que la cosa quedó ahí. En otra ocasión, mientras les estaba dando de comer a los perros, hay 3 en la casa, escuché que dentro de la vivienda alguien hablaba y lloraba. Era una mujer, pero no la reconocía, además estaba solo en la propiedad, por lo tanto no era algo esperable. Imaginé que era la televisión o la radio que había quedado prendida, pero cuando entré a la casa me di cuenta de que todo estaba apagado y esa voz seguía escuchándose. ¿Sabes de dónde venía este sonido? De la misma habitación donde había pasado lo de la silla. Cuando me acerqué, la puerta estaba cerrada, pero se escuchaba que adentro había una mujer. Te lo juro, estaba llorando muy suavemente como si estuviera sufriendo. Era algo horrible que me asustó bastante porque se escuchaba con una claridad tal que hubiera jurado que ahí adentro había alguien. No me quedó otra que abrir la puerta y adentro, como era de esperar, no había absolutamente nadie y este llanto dejó de escucharse. Y acá quiero hacer una salvedad porque más adelante te quiero contar lo que supe sobre este cuarto y sobre esta familia porque tal vez ahí esté la respuesta de todo. Ese fin de semana escuché a esa mujer en diferentes momentos. No vi nada, no sentí golpes ni un miedo especial, pero sí me generaba mucha tristeza porque se notaba que era alguien sufriendo. Y la última que quiero contarte ocurrió al poco tiempo de ese llanto. Estaba en mi cuartito, ya era entrada la madrugada y estaba profundamente dormido. Me desperté sobresaltado al escuchar que uno de los 3 perros empezó a ladrar. Se le sumó su hermano y después el otro.
Normalmente la familia los tiene afuera a estos perros, pero a mí me da lástima que sufran frío más que nada, y los días que estoy yo al menos duermen en el cuartito conmigo, mucho más cómodos. La cuestión fue que me levanté, abrí la puerta y cuando ellos salieron me di cuenta de que algo raro pasaba. No fueron hacia la puerta de entrada, uno de ellos se quedó en el cuarto y los otros dos fueron hacia la cocina. Cuando me acerqué, los vi. Estaban erizados, ya no ladraban pero sí gruñían, muy nerviosos, en dirección al pasillo, en dirección a los cuartos. Cuando me asomé hacia ese lugar, fue increíble lo que vi. Duró tan solo un segundo o menos, pero me alcanzó para ver claramente a una señora muy mayor que se giraba mientras entraba al cuarto donde había pasado todo lo anterior contado. Ni bien desapareció, los perros lloraron un poco y volvieron al cuartito como dándome a entender que todo estaba bien. Te imaginarás que ni abrí el cuarto ni me acerqué tampoco. Volví con los perros, cerré la puerta e intenté lo imposible. Desde esa vez hasta hoy, muchas veces escuché su voz sin entender qué dice. Escucho también cómo se mueve esta silla, pero por suerte jamás volví a verla. Y lo más interesante fue que después de esa aparición hablé con un vecino de la zona que tiene un lubricentro y le conté un poco sobre estas cosas que me habían pasado. Me contó entonces que esa familia estuvo siempre rodeada de desgracias. Y si bien no tenía idea de quién podría ser esta mujer, su teoría me pareció bastante válida. El hermano de mi patrón murió en esa estancia en un accidente doméstico. Estaba casi seguro de que había sido por electrocución. Y su madre, la madre de mi patrón, después de esto quedó bastante mal anímica y mentalmente por lo que se supo en el barrio. Una tarde, sin dar ningún aviso, envenenó a los 2 perros de la casa, perros que eran de su hijo fallecido, y luego terminó con su vida tomando algo. No supo decirme qué, pero es totalmente irrelevante. Lo más horrible fue que, como estaba sola en la estancia esos días, se cree que agonizó durante más de 2 noches antes de morir. Después me enteré por el patrón de que su madre había muerto en junio, justo el mes en el que la escuché llorar y sufrir adentro de ese cuarto. No es algo que pueda hablar con la familia ni con el patrón, porque se nota que es un tema sensible que ni siquiera ellos tocan, pero hay algo que sí me llama la atención. En la casa hay fotos familiares, un montón realmente, ya sea de ellos actualmente, de personas que no conozco, de su hermano fallecido y de su padre que también murió, pero de esta mujer, de su propia madre, no hay nada que la recuerde, nada. Como si ellos de alguna forma intentaran no solo olvidar su final y lo que hizo, sino también su vida entera. También me llama la atención que al parecer lo que fue su dormitorio desde su muerte, nadie más lo usó. Es más, pareciera estar sin ningún cambio. No soy quien para juzgarlos porque cada familia es un mundo y por eso cuento solamente lo que me pasó a mí. Aunque siempre me quedó la duda de si los días en los que yo no estoy, esta familia también vive episodios de este tipo. Nunca lo supe, pero imagino que sí. Mi primera experiencia es en el campo. Yo trabajo en el campo desde muy chico, siempre movimiento de suelo, siembra, cosecha. Soy maquinista el día de hoy. La primera historia que tengo para contarte, mi primera experiencia, digamos, fue en un campo del Chaco, en la Juana de Zurduy sería, que está entre Pampa del Infierno y Resistencia, más o menos un camino que se llama la Juana de Zurduy. Bueno, mi tío tiene un campo ahí actualmente. Esto me pasó hace como 2 años, un poco más. Y bueno, esa noche me tocó a mí, yo entré en un turno de las 9 de la noche. Y bueno, todo se había ido bien, digamos, la jornada. Y el lote, digamos, que estábamos haciendo estaba colindante a la casa, a unos 2000 metros más o menos de la casa. Antes de que yo me pusiera a trabajar había estado mi primo, todo se estaba dando con normalidad, hasta que en un momento, en plena madrugada, veo a lo lejos algo blanco. Me llamó la atención, aunque pensé inmediatamente que se trataba de una de las marcas que se suelen poner para señalar una coordenada al fumigador o un punto de referencia para el piloto de siembra. No es nada muy sofisticado, puede ser una simple bolsa atada a un poste o una varilla. Así que, al verlo y a la distancia, pensé que era una bolsa, nada más que eso. Seguí trabajando muy tranquilo hasta que otra vez esa cosa blanca llamó mi atención. Aparentemente se estaba moviendo ahora y no en el lugar, sino que se estaba trasladando lentamente hacia un costado. Me quedé mirando, intentando interpretar de qué se trataba, hasta que simplemente desapareció.
Seguí pensando hasta ese momento que era una bolsa que se había soltado y que el viento había sido el encargado de moverla. Bueno, habré dado 1 o 2 vueltas más y en una de esas vueltas la vuelvo a ver. A la bolsa frente a mí, digamos, más o menos unos 150 metros, que yo creí que era una bolsa. Y cuando iba ya llegando, digamos, para volver, la vuelvo a ver y ahí casi me muero del miedo. Era una señora como si fuera de aspecto muy viejita, todo de blanco, y gritaba de una forma horrible, gritaba como si la estuvieran asfixiando, como si estuvieran pidiendo auxilio. Se escuchaba muy fuerte el grito, era espeluznante. Hasta el día de este cuento se me ponen los pelos de punta. Del miedo que me dio, levanté el disco del tractor y aceleré a fondo saliendo de la zona. Y mientras me alejaba, ese grito se seguía escuchando cada vez más fuerte. Fue algo espantoso. Llegué a la casa, estaba mi tío afuera porque había escuchado el ruido del tractor y me preguntó qué había pasado y por qué había cortado campo de esa manera. La verdad es que no tuve vergüenza en decirle lo que había visto y escuchado. ¿Sabes por qué? Porque no tenía absolutamente ninguna duda. No fue que confundí el sonido con un pájaro o un animal, que perfectamente podría haber pasado. Mi tío, para mi sorpresa, lo tomó como una broma y como una simple alucinación que había tenido. Pero el tiempo me dio la razón y ya vas a ver por qué te lo digo. Te puedo asegurar que aquella noche vi a esa señora o lo que fuera con total claridad y escuché su grito desgarrador con tanta fuerza que todas mis creencias quedaron en jaque. Hay que descartar la sugestión, y lo digo porque ese trabajo y hacerlo a esas horas era algo habitual para mí. Yo estaba concentrado en hacer la tarea lo mejor posible y nada más. Incluso la noche es un momento ideal. Quienes conozcan estos trabajos seguramente coincidan conmigo, porque el calor no te golpea de lleno y además todo es mucho más tranquilo. Al menos siempre lo fue, excepto esa noche. La cosa quedó ahí, pasaron algunos días, creo que unos 4 más o menos, hasta que sucedió algo más. Mi tío había viajado a Resistencia por unos trámites que venía postergando y cuando llegó por la mañana nos dimos cuenta que algo raro había pasado. Tenía el frente de la camioneta bastante dañado, como si hubiera chocado con algo. Lo curioso es que no quería decirnos qué había pasado. Intentaba esquivar a toda costa las preguntas que le hacíamos, hasta que finalmente no aguantó más y nos contó todo. Y dice que cuando iba saliendo por la Resistencia, estaba abriendo la tranquera, digamos que tenía una cadena, y se bajó a abrir la tranquera y le apareció la misma entidad que me apareció a mí, y de miedo se llevó puesto el portón. Dice que sí, era real. Y bueno, la gente ahí le dijeron que era una señora que se dedicaba a hacer brujería, que siempre se aparecía y no sé. Así que mi tío les puso flores y bueno, no lo volvió a ver, pero fue una experiencia horrible. En la provincia de Córdoba me pasó otra experiencia. Actualmente vivo cerca de Santa Rosa de Calamuchita y esto nos pasó una noche en plena ruta. Habíamos ido a Embalse a cenar con mi esposa y fue cuando regresábamos que, más o menos a mitad de camino, donde te puedo asegurar que no hay nada ni mucho menos gente deambulando, vi que al costado de la ruta había una chica caminando. Por lo que logré ver, estaba vestida con una remerita blanca y algo negro que podría haber sido una pollera, aunque no estoy completamente seguro. Lo más curioso fue que pasamos a su lado. No íbamos muy rápido porque cuando la vi disminuí la velocidad y le pregunté a mi esposa si la había visto. Ella me preguntó de qué estaba hablando porque no había visto a ninguna mujer. Pasamos al lado de ella y estaba justamente de su lado, por lo cual me llamó poderosamente la atención que no la hubiera visto. Y a ver, acá no hay nada extraño, simplemente no la vio y más allá de que es una zona desolada, siempre existe la posibilidad, por supuesto, de que una persona esté caminando por ahí. Pero tomé la decisión, no sé por qué, de frenar, dar la vuelta y buscar a esta chica. Tal vez necesitaba ayuda y éramos los únicos que estábamos pasando por la zona y a esa hora. Ni bien di la vuelta, puse las luces altas y la vi nuevamente, pero mi esposa seguía sin verla. Eso sí me llamó la atención porque estaba ahí frente a nosotros, al costado de la ruta, caminando hacia nosotros incluso y ahora de mi lado, por supuesto. Cuando estábamos muy cerca de ella dejé de mirarla porque venía un auto por la mano contraria, así que llevé mi vista hacia la ruta. Fue ahí cuando mi esposa la vio y según ella apareció de golpe y fue lo peor que vio en su vida. Y en ese momento mi señora hace contacto visual con esa cosa y dice que tenía todo el rostro
horrible, demoníaco, digamos, disfigurado. Y en ese momento se sintió que gritó y yo aceleré a fondo. ¿Viste? Y bueno, después no queríamos volver, tuvimos todo un proceso para poder volver por ahí. Bueno, hasta que volvimos a casa y después los lugares, ahí yo tengo muchos amigos en Villa El Dique, en el embalse, nos contaron que en esa parte siempre aparece que es la novia del lago, sería. Hay una historia que es en el Cerro de los Enamorados. Dicen que hace años dos personas se enamoraron y bueno, que siempre iban ahí al mirador del lago, siempre se encontraban ahí hasta que dicen que el chico se enfermó de un cáncer y falleció. Y ella seguía yendo por mucho tiempo a buscarlo, quererlo ver, y bueno, no aguantó la desilusión y se tiró del mirador del lago y falleció. Dice que es ella la que siempre aparece. Comprar una casa barata puede parecer el golpe de suerte de toda una vida. Una propiedad enorme, un precio imposible de ignorar y la sensación de haber encontrado algo que nadie más supo aprovechar. Pero algunas casas son baratas por una razón. Detrás de ciertas paredes quedaron secretos, muertes, habitaciones ocultas y rastros de personas que nunca debieron estar allí. En ocasiones el verdadero costo de una vivienda no aparece en el contrato ni en la hipoteca. Se descubre después cuando ya tienes las llaves en la mano. Estas son 7 historias perturbadoras de personas que compraron casas demasiado baratas y terminaron entendiendo de muy mala manera por qué. Comprar una casa sin poder entrar antes siempre implica un riesgo. Puede haber humedad, daños estructurales, tuberías destruidas o años enteros de abandono. Edward Merkion estaba dispuesto a asumir cualquiera de esas posibilidades cuando participó en la subasta de una vivienda en Burlington, Connecticut. Lo que jamás contempló fue que, cuando finalmente pudiera entrar, descubriría que los antiguos ocupantes todavía estaban dentro. Los 3, y todos estaban muertos. La propiedad tenía 4 dormitorios. Estaba rodeada por más de 2 acres de terreno y había terminado en ejecución hipotecaria después de que los pagos dejaron de realizarse en diciembre de 2024. La vegetación había crecido tanto alrededor de la casa que incluso quienes participaron en el progreso legal tuvieron dificultades para determinar si alguien continuaba viviendo allí. La vivienda se la subasta el 6 de junio de 2026 bajo una condición importante. Se vendía tal como está y sin inspección previa del interior. Edward presentó la oferta ganadora, $525,000, aproximadamente $300,000 por debajo de la tasación bancaria de $825,000. Parecía una oportunidad difícil de dejar pasar. 8 días después, el 14 de junio, Edward entró en la propiedad. Dentro encontró los restos esqueléticos de 3 personas. La policía y la oficina del médico forense terminaron identificándolos como Sally Cash, su esposo Paul y Brian Cash, hijo de ambos. Los 3 habían permanecido dentro de aquella vivienda mientras avanzaba el proceso de ejecución hipotecaria. Las autoridades no han podido establecer con precisión cuánto tiempo llevaban muertos cuando fueron encontrados. El estado de descomposición dificultó enormemente la investigación. Hasta agosto de 2026, las causas exactas de las 3 muertes seguían sin determinarse. Las autoridades descartaron indicios de homicidio y también intoxicación por monóxido de carbono. Entre las posibilidades estudiadas se encontraba la desnutrición y la exposición prolongada al frío, pues los servicios de la propiedad llevaban meses desconectados. El descubrimiento provocó incluso que un juez detuviera posteriormente la venta mientras se aclaraban posibles problemas legales. Edward había entrado en aquella subasta preparado para encontrar una casa deteriorada y asumir una costosa remodelación. En cambio, terminó descubriendo algo que ningún comprador podía prever: que la vivienda había sido puesta en venta, mientras 3 miembros de la familia propietaria continuaban muertos en su interior. La primera advertencia llegó antes de que firmaran la compra, pero en ese momento pareció una simple rareza,
El vendedor insistió en que una pequeña habitación del sótano no debía abrirse porque estaba llena de materiales viejos y la puerta se encontraba atascada desde hacía años. La casa, ubicada en una zona rural de Pensilvania, llevaba mucho tiempo vacía y su precio era casi del 40% inferior al de propiedades similares. Para una pareja joven que buscaba remodelar y revender, aquello parecía una oportunidad demasiado buena para rechazar. Durante las primeras semanas se concentraron en reparar el techo, cambiar tuberías y retirar muebles abandonados. Fue entonces cuando comenzaron a notar detalles extraños. 2 ventanas del sótano estaban atornilladas desde el exterior. En una pared había varias argollas metálicas instaladas a baja altura y la puerta que el vendedor había descrito como atascada, en realidad tenía una cerradura industrial montada por fuera. Finalmente decidieron forzarla. Detrás encontraron una habitación de aproximadamente 3 metros de largo, sin ventanas y completamente aislada del resto de la casa. Había un colchón viejo, un pequeño lavamanos conectado de manera improvisada a una tubería y una rejilla de ventilación demasiado estrecha para permitir el paso de una persona. La puerta además no podía abrirse por dentro. Lo más inquietante apareció cuando retiraron un panel de madera colocado sobre una de las paredes. Debajo había decenas de marcas verticales, algunas agrupadas de 5 en 5, como si alguien hubiera estado contando días. También encontraron envoltorios de medicamentos vencidos, una cuchara de plástico y una fotografía infantil parcialmente quemada. La policía revisó la propiedad, pero nunca logró determinar quién había utilizado aquella habitación ni durante cuánto tiempo. Los propietarios anteriores habían cambiado varias veces durante las últimas décadas y ninguno admitió conocer su existencia. La pareja abandonó la remodelación poco después. La casa volvió al mercado meses más tarde, esta vez considerablemente más barata. El anuncio mencionaba problemas de humedad, instalaciones antiguas y trabajos pendientes en el sótano. No decía absolutamente nada sobre la habitación. George y Kathy Lutz sabían perfectamente lo que había ocurrido dentro de aquella casa antes de comprarla. El agente inmobiliario se los había contado durante la visita. Un año antes, 6 miembros de una familia habían sido asesinados mientras dormían. Aún así, la propiedad era enorme. Tenía 5 dormitorios, piscina, embarcadero y costaba solo $80,000, una cifra muy atractiva para una vivienda de esas características. Después de pensarlo, decidieron aceptar el riesgo. La casa estaba en Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. Allí, el 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos con un rifle mientras se encontraban dentro de la vivienda durmiendo. Fue condenado posteriormente por los 6 homicidios. Cuando los Lutz compraron la propiedad en diciembre de 1975, aquellos crímenes ya eran conocidos, pero pensaron que podían convivir con el pasado de la casa. Según contaron después, esa seguridad comenzó a desaparecer apenas se instalaron. George afirmaba despertarse repetidamente alrededor de las 13:15 de la madrugada. La familia habló de olores extraños, ruidos, puertas que se movían y zonas de la casa que se volvían inexplicablemente frías. También aseguraron que el comportamiento de algunos miembros de la familia comenzó a cambiar. Ninguna de esas experiencias ha podido comprobarse de manera independiente y con los años surgieron serias dudas sobre cuánto de aquella historia ocurrió realmente. Lo que sí está documentado es que los Lutz abandonaron la vivienda apenas 28 días después de mudarse. Dejaron numerosas pertenencias dentro y nunca regresaron a vivir allí. Su relato terminó convirtiéndose en el libro Aquí vive el horror de Amityville y posteriormente en una de las historias de casas supuestamente embrujadas más famosas del mundo. Durante décadas, otros propietarios han vivido en la misma casa sin reportar fenómenos similares. Eso mantiene abierta la discusión sobre lo ocurrido con los Lutz. Pero hay algo que nunca estuvo en duda.
Aquella familia consiguió una casa extraordinaria por un precio atractivo precisamente porque, solo un año antes, 6 personas habían sido asesinadas dentro de ella. La primera vez que algo apareció fuera de lugar, pensaron que simplemente lo habían olvidado. Una caja que habían dejado en el garaje apareció dentro de la cocina. Después encontraron una ventana abierta que ambos recordaban haber cerrado. Eran detalles pequeños, fáciles de atribuir al cansancio de una mudanza. La casa, comprada mediante una ejecución hipotecaria en las afueras de Columbus, Ohio, había costado casi la mitad de lo que valían otras propiedades similares en la zona. Necesitaba reparaciones, pero estructuralmente estaba bien. Para una pareja joven parecía una oportunidad extraordinaria. Pero las cosas cambiaron durante el segundo mes. Un sábado regresaron después de pasar todo el día fuera y encontraron sobre la mesa del comedor una fotografía que habían guardado dentro de una caja en el dormitorio. Nadie más tenía llaves, al menos eso creían. Instalaron 2 cámaras pequeñas, una frente de la puerta principal y otra en el pasillo. Durante varios días no ocurrió nada, hasta que una madrugada revisaron las grabaciones de la tarde anterior. Un hombre había entrado a la casa mientras ambos trabajaban. No forzó ninguna puerta, simplemente utilizó una llave. Permaneció dentro durante casi 40 minutos. Caminó por las habitaciones, abrió cajones, revisó armarios y se sentó varios minutos en la cama principal. Antes de marcharse, tomó una fotografía con su teléfono. La policía identificó al hombre como un familiar del antiguo propietario. Según explicó, había conservado una copia de la llave después del embargo y aseguraba que solo entraba para recuperar objetos que consideraba de su familia. Pero las cámaras demostraron que había visitado la propiedad varias veces. Entonces, la pareja encontró algo peor. Revisando una caja olvidada en el ático, descubrieron varias fotografías impresas recientemente. En algunas aparecen ellos entrando a la casa, trabajando en el jardín o descargando compras del automóvil. 2 habían sido tomadas desde el interior mientras dormían. Cambiaron inmediatamente todas las cerraduras y abandonaron temporalmente la propiedad. Lo que más los inquietó nunca fue saber que alguien podía entrar. Fue comprender que aquel hombre llevaba observándolos desde hacía mucho antes de que ellos comenzaran a sospecharlo. La filtración pareció un problema menor. Los nuevos propietarios de una vivienda en Ersdorf, un pequeño municipio del este de Francia, estaban realizando reformas cuando comenzaron a buscar el punto exacto donde entraba agua desde el techo. Habían comprado la casa en 2023 y, como ocurre en muchas propiedades antiguas, esperaban encontrar vigas dañadas, humedad o algún espacio mal sellado. En cambio, al revisar una zona casi inaccesible bajo el tejado, uno de ellos encontró una pequeña entrada prácticamente oculta. Al atravesarla, descubrió un esqueleto humano. La policía acudió inmediatamente y comenzó a revisar la historia de la vivienda. Muy pronto apareció un hombre que llevaba 15 años ligado a una desaparición sin resolver. Alois Eifley, antiguo propietario de la casa, quien había desaparecido en 2009 cuando tenía 81 años. En aquel momento se realizaron búsquedas en la zona, pero nunca encontraron ninguna pista concluyente. La investigación terminó cerrándose años después y en 2021, Alois incluso fue declarado legalmente muerto. Lo verdaderamente siniestro era el lugar donde aparecieron los restos. El pequeño espacio estaba justo debajo del techo y solo podía alcanzarse mediante una trampilla casi invisible. Cerca del esqueleto también encontraron una cuerda todavía sujeta a una viga. Por esa razón, la fiscalía señaló que la escena sugería que el hombre podía haberse quitado la vida, y los restos fueron enviados al Instituto de Medicina Forense de Estrasburgo para confirmar la identidad y determinar la causa de muerte. Pero había un detalle especialmente perturbador. Después de la desaparición del anciano, su esposa continuó viviendo en aquella misma casa durante años. Murió en 2020 sin que los restos fueran descubiertos.
La propiedad terminó vendiéndose posteriormente y tampoco los nuevos compradores sospecharon nada hasta comenzar las reparaciones. Durante 15 años se buscó un hombre que aparentemente nunca estuvo lejos. Todo ese tiempo, la respuesta pudo haber permanecido escondida, apenas unos metros por encima de las habitaciones donde su familia seguía viviendo. La familia compró la casa principalmente por el terreno. Estaba en las afueras de Tulsa, Oklahoma. Tenía más de 40 años y llevaba meses anunciada sin recibir ofertas serias. El precio había bajado varias veces hasta quedar muy por debajo de otras propiedades, y la gente explicó que los propietarios anteriores necesitaban vender rápido y que el principal problema era el estado del jardín trasero, donde había zonas hundidas y una instalación séptica antigua. Nada de aquello parecía especialmente grave. Durante los primeros meses vivieron allí sin incidentes hasta que encontraron una empresa para reemplazar parte del drenaje. Al excavar cerca del extremo posterior del terreno, una máquina golpeó una superficie de concreto que no aparecía en ningún plano. Pensaron que podía tratarse de una vieja cisterna. Sin embargo, al retirar más tierra, descubrieron una estructura rectangular mucho mayor, completamente enterrada y separada de los cimientos de la vivienda. Una abertura sellada con una placa metálica daba acceso a unas escaleras estrechas. La policía fue avisada antes de que continuaran. En el interior encontraron un espacio dividido en varias habitaciones pequeñas, construido con paredes de concreto y sin ventanas. Había desagües en el suelo, focos industriales, estanterías oxidadas y varias estructuras metálicas similares a jaulas. No había muebles domésticos ni señales de que alguien hubiera vivido allí de forma normal. En una de las habitaciones aparecieron cajas deterioradas llenas de documentos. Eran fichas numeradas, registros de fechas y anotaciones realizadas durante varios años. Varios nombres estaban incompletos y algunas páginas habían sido arrancadas. Lo más extraño era que la estructura parecía anterior a la casa. Los archivos municipales mostraron que el terreno había permanecido oficialmente vacío hasta comienzos de la década de 1970 y no existía ningún permiso relacionado con una construcción subterránea. La investigación nunca consiguió establecer con certeza quién había construido aquel lugar ni para qué había sido utilizado. Los antiguos propietarios aseguraron desconocer completamente su existencia. La familia abandonó la vivienda pocos meses después y terminó vendiéndola con pérdidas. Habían comprado una casa barata pensando que el problema estaba en el jardín. Lo que encontraron debajo sugería que alguien había utilizado aquel terreno mucho antes de que la casa existiera y había hecho todo lo posible para que nadie volviera a encontrarlo. La casa parecía estar en mejores condiciones de lo esperado. Cuando la agente inmobiliaria Nikki Snyder compró una propiedad de alquiler en Iowa en 2021, encontró una pintura nueva, alfombras recientes y habitaciones aparentemente listas para ser ocupadas. No había nada que indicara que, años antes, uno de los propietarios había muerto completamente solo dentro de aquella vivienda. Snyder tampoco conocía ese detalle. Solo después, cuando sus primeros inquilinos se marcharon y decidió renovar el interior, comenzó a revisar fotografías antiguas del inmueble y notó algo extraño. En una imagen del salón aparecía una alfombra enorme colocada exactamente en el centro del piso. En el anuncio viejo también figuraba una indicación poco habitual. Quien estuviera interesado debía comunicarse con el agente para hablar sobre un fuerte olor. Snyder contactó a la gente que había vendido la propiedad años atrás y entonces descubrió lo ocurrido. En julio de 2015, el antiguo dueño había fallecido dentro de la casa y nadie lo encontró durante varias semanas. Era pleno verano y la vivienda no tenía aire acondicionado. Durante ese tiempo, el cuerpo comenzó a descomponerse hasta que los fluidos penetraron profundamente en el piso de madera. Cuando finalmente retiraron el cadáver, parte del suelo contaminado fue cortado y reemplazado por una pieza de madera nueva. El problema era que no habían retirado todo.
Años después, Snyder decidió levantar la alfombra durante la remodelación. Debajo encontró el parche rectangular colocado justo donde había estado el cuerpo, pero en los bordes todavía permanecían manchas oscuras. Según explicó posteriormente, podían distinguirse restos de la silueta correspondientes a un brazo y una mano. La mayor parte de la marca había desaparecido con el piso retirado, pero no toda. No había ningún misterio sobrenatural detrás de aquello, tampoco un asesinato oculto, solo una muerte solitaria que había permanecido sin descubrir el tiempo suficiente para dejar una marca física en la casa. Snyder terminó cubriendo nuevamente aquella zona del suelo. La propiedad siguió utilizándose como vivienda de alquiler, pero debajo de la superficie nueva quedó algo imposible de borrar por completo: el lugar exacto donde una persona permaneció muerta durante semanas, antes de que alguien notara su ausencia. A veces se suele complicar un poquito cuando te vas y compras una casa, ¿verdad? Sobre todo las que se suelen cambiar de lugar, siempre tienden a investigar un poquito qué pasó con la vivienda, por qué este alquiler y muchas de esas cosas que a veces a uno le llama la atención. En estos casos fueron casas en las que personas murieron, habían cosas raras. Hay muchas casas aquí en Corrientes también que se venden a bajo costo, sobre todo las que están en el centro. También hay bastante buenos precios en algunos casos, aunque en otros casos el precio es excesivo. Lo que va a venir ahora como una información, no es un cuento, es una información, ya que es algo que sucedió hace unos cuantos días atrás en el Paraguay. Es algo así como que un conductor de una aplicación se encontró con algo inesperado que le causó mucho terror, ya que su pasajero lo había levantado desde uno de los cementerios de una ciudad muy conocida en Paraguay. Aquí, hablando del tema de los muertos, el cementerio y todas esas cosas, me acuerdo bien cuando estaba viendo esto, de que hace mucho, pero mucho tiempo había el comentario, inclusive salieron en los diarios, de que había un muerto que tomaba el colectivo de la línea 4, que era el que llevaba al cementerio San Juan Bautista de la ciudad. Había muchos testigos. Los choferes de la línea 4, a partir de las 11 o 12 de la noche, ya no querían conducir más por esa zona porque tenían miedo de que le aparezca el muerto, que según los relatos subía al colectivo, supuestamente pagaba o hacía el ademán de pagar y se iba hacia el fondo. El tema era que era insoportable el olor a muerto. No sé cuál será, quizás flores o algo por el estilo, pero tenía un olor a muerto. Y tocaba el timbre precisamente en el cementerio para bajar. Entonces, según cuentan, porque yo no fui testigo, solamente leía en el diario Época en ese entonces, o Litoral, no me acuerdo bien, que los choferes ya sabían dónde subía este ser o esta cosa que aparecía por las noches. Entonces, en muchas oportunidades no frenaron, no se detuvieron, siguieron su marcha, pero al mirar hacia su costado derecho estaba nuevamente la persona, por más que no haya abierto la puerta, pagando su pasaje, yéndose al fondo. Mucha gente ya dejaron de subir en la línea 4 en esos horarios. Preferían ir caminando antes que ir en ese colectivo, o el colectivo que estaba en ese momento cumpliendo el recorrido. Entonces hay cosas que uno no sabe qué son, por qué suceden, porque este muerto aparecía, tomaba el colectivo, llegaba al cementerio y aunque no parara el colectivo, que era su último recorrido, no abría las puertas por temor, pero igual bajaba. Es un muerto, debería, qué sé yo, no sé, pasar las puertas, lo que sea. Algún oyente pueda estar escuchando esto y tener una edad considerable como la mía y se acuerde de esto. Era cuando yo era adolescente. Estoy hablando de la línea 4, ahora creo que pasa al 104 o algo así, pero era la línea 4 en la que sucedían estas cosas paranormales.
Y ahora lo que va a venir es algo que reporta el Sistema Nacional de Televisión del Paraguay, en una ciudad que se llama Pedro Roque Alonso, creo que está aledaño, ahí nomás. No te das ni cuenta cuando pasas entre Pedro Roque Alonso y Asunción. En Pedro Roque Alonso, según tengo entendido, hay un cementerio grande, pero no tiene iluminación. No hay un solo foco dentro del cementerio. No es como el nuestro, que hay focos ahí dentro del cementerio. Bueno, en este cementerio de Roque Alonso actualmente tampoco tiene focos. Vamos a la historia. Muchas gracias, señoritas, y atención. En este momento de la mañana, espera, ¿qué pasa? Vamos a adentrarnos a un mundo medio extraño. ¿Por qué, Mariano? Vamos a aparentemente Mariano, salir de este plano terrenal. Y atención, Jorge Escurra tiene los detalles de este caso, Jorge. Que es extraño, Jorge. No sé si ya se le puede decir paranormal, pero extraño por lo menos es, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buen día. Con todo el respeto que se merece, obviamente, nuestro televidente, quien nos contó y también contó en sus redes sociales lo que vivió. Hablamos de un hombre que trabaja como vol y que aquí, en el cementerio municipal de la ciudad de Mariano Roque Alonso, vivió una experiencia que para él es paranormal, teniendo en cuenta la sensación que vivió, la historia en sí. Y bueno, es un cementerio que se abre 24 horas. Aquí, como pueden ver, no hay luces en su interior, no vemos ningún solo foco, pero esto está abierto las 24 horas. A las 10 de la noche del día domingo, Día del Niño, 16 de agosto, recibe un pedido este Volt, quien es residente aquí en la zona, desde aquí, desde el cementerio. Ya vamos a escuchar los detalles, pero antes nomás quiero saber acá con los que trabajan. Amigo, me decían ustedes, hoy mi pila movimiento siempre. Siempre hoy la vez. ¿Me podía dar cuenta? Sí, das cuenta porque después haré 9:30. Hoy pila guardia, mi ave. No, a ver, no hay pollo guardia. Pues haré con hay poli. Luna y poli. No hay poli. ¿A comportón no llevo tú hoy? No llevo tú. No llevo ahí, guri. No, ya te la llegado. Exactamente. Bueno, gracias, amigos. Ahora sí nos adentramos en esta historia porque, como pueden ver, el portón desde hace, me imagino, un tiempo no está pudiendo cerrarse por el tema de los yuyos y la propia tierra, la verdad que ya tapa el cerrar. Pero repito, el hecho ocurrió el domingo a las 22 horas, cuando recibe este pedido de Volt, este hombre, aquí en el cementerio municipal. Ya estamos justamente con el protagonista de este video, incluso que se hizo ya viral en las redes sociales. Él se llama Hernán Acevedo. Hernán, contanos un poquito tu experiencia. Nos decías, a las 10 de la noche recibiste tu pedido de un cliente o una clienta de nombre Rosita, aquí en el cementerio. ¿Cómo fue que te cayó ese viaje? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primeramente a mí, yo le bajo a una pasajera y enseguida me cae el viaje de esta supuesta Rosita. Yo al aceptar el viaje me fijo en la cantidad de viajes que tiene esta pasajera y veo que tiene 82 viajes y calificación TOS 5. Bueno, yo acepto y vengo, me marcan el cementerio de Mariano Roque Alonso. Yo llego en el cementerio de Mariano Roque Alonso, pero creyendo que iba a salir de algunas de las casas que están al lado del cementerio. Por la hora misma. Por la hora misma, eran las 10 de la noche. Entonces yo llego a la ubicación, quiero avisarle a esta pasajera que ya llegué, pero mi teléfono empieza a tener un comportamiento raro luego ya, cosa que nunca me pasó. Entonces yo ahí queriendo avisarle a la pasajera, no me deja la aplicación avisarle. Entonces estoy esperando, viendo cómo, a ver si es que salía de alguna de las casas. Después ella me escribe a mí, la señora, esta Rosita, me escribe a mí y me dice, hola, ¿ya llegaste? Entonces yo ahí puedo responderle a esta pasajera. Le digo, sí, ya estoy aquí en la ubicación, me marca al lado del cementerio. Ella me responde, sí, estoy adentro del cementerio, puede entrar, tengo cosas que alzar. Ahí yo le respondo y le digo, no, yo no voy a entrar, vení vos. Y ahí me dice otra vez, ya tengo cosas que alzar, porfa, entra. Y ahí le digo, vení vos o cancelo el viaje. Y ahí me responde otra vez, ella me dice, bueno, ahora nos vamos. Y cuando me... Nos vamos. Sí, nos vamos. Y cuando me dice nos vamos, yo le escribo a ella y le pregunto, ¿entre cuántos son?
Y ya no me responde más, no le llega más mi mensaje, entonces yo miro así y veo que sale dentro del cementerio, viene para mi vehículo. ¿Cómo estaba vestida? ¿Ella qué traía consigo? Tenía una remera rosadita con fucsia y un pantalón negro. Tenía una mochila negra, 2 bolsas verdes, una blanca y el juguete, la pelota verde y una vaquita. ¿Y de cuántos años aproximadamente la mujer? Yo le calculo 55 más o menos, ya era ya un poquito de edad. ¿Hablaba bien lúcida ella? Sí, hablaba bien porque cuando sale del cementerio me pregunta Hernán, yo le digo Rosita y me dice sí. Abre mi puerta y se sube a mi vehículo. Y al subirse a mi vehículo, ella se sube del lado del conductor y pasa al lado del acompañante. Entonces cierra mi puerta y al cerrar la puerta yo siento ese apretón de pecho pero fuerte luego y piel de gallina. Yo digo dentro mío, nunca me pasó esto y ¿qué me está pasando ahora? Entonces inicio el viaje. Una sensación que uno puede explicar. Sí, una sensación que nunca pensé sentir. Como si fuera que alguien te aprieta el pecho y de repente tener tu piel de gallina no fue algo normal para mí. Entonces yo inicio el viaje y me voy rumbo a Villa Ayer. Pero en el trayecto del camino ella empieza a susurrar, empieza a hablar sola. Yo pensando que me hablaba a mí, me doy la vuelta y le pregunto, disculpame señora, ¿me habló? Y ahí me dice ella, no, estoy hablando acá con mi hijo, no entiende lo que le digo. Él me pidió su pelota grande, pero yo le traje la pelota chica. Y ahí yo le digo, señora, si usted me está bromeando, a mí no me gusta que me bromee así, le digo. Yo no soy de bromear así. Y le pido que me respete. Y sale y me dice, no, acá está mi hijo con nosotros, no es. Y ahí yo ya no sabía qué hacer. Ahí ya me... ¿Estaba sola ella? Estaba sola, absolutamente sola. ¿Subió sola y estuvo todo el tiempo sola? Todo el tiempo sola, sí. Y ahí yo ya empecé a temblar. Y empecé a irme, continuar el viaje y le dije, si es que me voy a hacer una broma así, yo voy a terminar el viaje. Y estábamos ya subiendo el puente Remanso. Y ella agarra, mira hacia el río y dice, mira, hijo, no se ve más nada al río porque ya es de noche. Y ahí yo le digo, señora, yo bajo el puente Remanso y termino el viaje. Y me dice, ahí yo tomé 100% la decisión de terminar el viaje cuando me dice, bueno, ahora voy a darle mi teléfono a mi hijo para que vea su dibujo animado. Y agarra su teléfono y pone el dibujo animado y pone al lado de mi asiento. Y ahí yo ya no sé más qué hacer. ¿Vos escuchabas el sonido de un programa infantil? Sí, estaba escuchando y ahí yo ya decidí totalmente terminar el viaje. Bajo el puente Remanso, le digo a ella, yo te avisé señora y te voy a pedir que te bajes. Ella sin ninguna palabra agarra el teléfono, agarra solamente las 2 bolsas verdes, ella sola se baja de mi vehículo y cierra la puerta. Yo del susto no se me cruzó por la cabeza decirle, te alcanzó tanto, tenés que pagarme tanto, o me doy la vuelta y reviso si baja todas sus cosas, no. Yo veo que esta pasajera se baja, me doy la vuelta y vuelvo para Mariano Roca Alonso. Y miro mi retrovisor, me doy cuenta que la señora se da la vuelta y viene caminando de vuelta hacia Mariano Roca Alonso. La ubicación que ella te pedía para que la lleves es hasta la ciudad de Villa Ayer. Era hasta la ciudad de Villa Ayer, sí. El barrio San Marco creo que era, o San Jorge. San Ramón, sí. Y bueno, ella se baja las 2 bolsas, pero deja en el interior de tu vehículo algunas que otras cosas. Sí, yo no me percaté que dejó, yo pensé que bajó todas sus cosas. Yo cuando estaba viniendo, cuando le vi que retornaba para venir a Mariano Roca Alonso tras mío, yo ahí empecé a orar por mi vehículo, empecé a pedirle a Dios que por favor cualquier espíritu maligno salga a mi vehículo y que no me afecte a mí. Porque fue una experiencia que no le deseo a nadie. Entonces yo estaciono para poder orar por mi vehículo, poder bendecir, pedirle a Dios que bendiga y abro mi puerta. Y al abrir mi puerta me encuentro con la mochila negra, me encuentro con la pelotita, la vaca y la bolsa blanca. Y bueno, en este caso, ¿quién lograste abrir la bolsa? ¿Viste algo que había? No toqué yo eso porque no sabía qué espíritu podía tener adentro de eso. Y lo que sí sé cuando tiré todas esas cosas, sí con palo. Yo no llegué a... ¿La negra que era pesada? Era un poquito pesado, sí, pero yo no revisé. Ni se me cruzó en la cabeza revisar ni nada. ¿Intentaste contactar con ella después del susto? O sea, después que se te haya pasado la adrenalina, el momento del susto. Sí, al día siguiente llamé muchísimo a través de la aplicación, pero nunca me contestó. Escribí al soporte de Vol, pero esta pasajera tiene que responder al soporte de Vol, tiene que dar su número para que ellos puedan pasarme a mí. ¿En qué momento decidiste grabar este video que subiste en tus redes sociales? Cuando ya me di cuenta que dejó la mochila y estaban los juguetes y la bolsa blanca. Y cuando di cuenta que ya volvía hacia Mariano Roca Alonso. Ahí... Te veía bastante
alterado en ese video, asustado. Sí, porque imagínese usted que Jorge. pase eso. Yo nunca creí que iba a vivir esta experiencia. Jorge, Pensamos. bueno, con relación a esto, nos escucha el señor. ¿Sentiste algún? Porque se dice que cuando hay fantasmas, ¿verdad? Por mucha gente que cuenta, suele sentir un frío. ¿Sentiste algo raro o simplemente fue el miedo que te embargó cuando esta señora hablaba con alguien que vos no podías ver? ¿O sentiste algún frío, algo en particular, una presencia extraña? Una sensación. Sí, bueno, como le dije a tu compañero, la señora al subirse a mi vehículo, ahí luego yo ya siento un apretón de pecho, pero fuerte. Y me agarra piel de gallina, cosas que nunca me pasó con ningún pasajero. Es como si fuera que esta señora se suba a mi vehículo, cierra la puerta y al cerrar la puerta es como si fuera que el ambiente se pone tenso y me agarra ese apretón de pecho. ¿Y ella cómo estaba vestida, sabes? Y ahí yo... ¿Cómo era ella? Era una señora, yo calculo tendría 1,55, tenía el cabello corto y eso aro grande así, el redondo. Ya era una señora de edad. ¿Y su cara era normal o 55 parecía años, desorientada, desvariaba? O sea, era una persona... Era una persona normal, o sea, vamos a decirle ya de edad, pero normal. Que yo le vi así normal, común y corriente, pero el comportamiento que empezó a tener ya no me fue nada normal. Y los detalles en la aplicación, o sea, coincidía absolutamente todo. Yo no sé si vos como conductor de plataforma podés ver los detalles de la foto antes de empezar el viaje. Esta pasajera no tenía foto. Normalmente la mayoría de los pasajeros no ponen foto de perfil cuando piden los viajes. No ponen tampoco su número de teléfono porque la aplicación no permite. Sí, y es llamativo también desde Pero la sí plataforma. puede ver. ¿Cómo? No, y lo de la plataforma que contabas también, ¿verdad? Que intentaste por todas partes dar con ella. La aplicación. Sí, yo grabé todo eso porque ya me fue raro que mi teléfono no estaba funcionando. Y yo empecé a grabar la pantalla para justamente, yo normalmente cuento mi historia de lo que me pasa con otros pasajeros, pero este fue un caso único, entonces yo empecé a grabar para poder luego alzar mi TikTok, pero no pensé que iba a ser de esta forma el comportamiento de esta señora. Y en todo este tiempo en el que hiciste pública la historia, los muchachos, otros conductores, gente ahí de Mariano, ¿alguien más te contó algo así parecido por lo menos o así rarísimo esto? Sí, se contactaron conmigo la mayoría taxistas y me dijeron que tengo que creer porque ellos pasaron cosas peores. Un taxista me contó que en el cementerio del Este se va para buscarla a una pasajera supuestamente, pero esa pasajera estaba solamente el cuerpo, pero no tenía supuestamente cabeza. Acá... Y me dicen que ellos tienen muchas historias. Estamos nomás también queriendo entender, ¿verdad?, qué fue lo que pudo haber pasado con tu caso. Y nos llegan acá mensajes al WhatsApp, por ejemplo, te cuento que dice una persona, un televidente, pudo haber sido que la señora hace poco perdió a su hijo y pensando mal y pronto, en la noche, en su momento delicado de situación, pudo haber incluso esta persona, dice, siempre el televidente dice pudo haber retirado los restos de su hijo en la bolsa o mochila o algo. Es pensando algo realista pero muy macabro, dice este televidente. ¿Vos qué crees que pudo haber pasado? En ese punto, por ejemplo, perdón que les interrumpa, pero haciendo un paréntesis nada más, ocurrió un caso así en la localidad de 25 de diciembre, San Pedro, donde a mí personalmente me tocó ir a cubrir en el año 2016, donde una mujer, no aceptando la pérdida de su hijo, saca nuevamente el cuerpo y lo lleva a su casa y lo tiene allí, lo limpia, le cambia el pañal, le da de comer. Y por 3 días prácticamente lo tuvo así hasta que finalmente un familiar se percató de la situación y dio aviso a la policía. Una situación verídica que ocurrió y que puede volver a ocurrir. Ahora no sabemos porque no sabemos qué había en la bolsa, ¿verdad? Y podría haberse dado. Sí, así mismo. Yo por eso cuando veo la mochila negra, yo al alzar con el palo me di cuenta que está un poco pesada. Pero a mí no se me ocurre abrir y revisar qué tenía. No. A mí me... Sí, te escucho. No se te pasó en algún momento, no te dio pena, sí, bájate señora. Yo sé que vos le dejaste en un lugar seguro, pero
sé que, y ella no te puso ni una, no puso oposición. Y vos no, yo me muero si me dejan en el puente, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hablando desde ese punto, ella no temió por su seguridad, porque ya era de noche, eran casi las 11 más o menos. Sí, por ahí, casi las 11 era, pero mira, a mí no se me ocurrió continuar el viaje porque ya estaba viviendo ya momentos, vamos a decirle, no agradables para mí. Sí. Y yo decidí terminar el viaje, como te dije, cuando ella agarra el teléfono, pone el dibujo animado para que vea su supuesto hijo que estaba con ella. Y yo, ¿qué iba a pasar? Y me yo continuar el viaje. Claro. ¿No te denunció, por ejemplo, la aplicación? No me denunció nada. Como te digo, ella se bajó normal y corriente, agarró solamente sus 2 bolsas verdes y cierra la puerta. Che, y cuando cierra la puerta, yo me doy la vuelta para volver y ella veo que viene de vuelta atrás mío. Un colega no te... Y ahí, como te dije... Justamente estamos recibiendo un mensaje, ¿verdad? Y una persona dice, ¿será que algún otro conductor de Bolt no recibió a la misma Rosy? Nadie conoce, ni un colega no se comunicó contigo. Yo justamente estoy en un grupo de WhatsApp de donde estamos todos los Bolt y yo envié mi conversación con esta pasajera. Les pregunté por qué marcaba 82 viajes marcados. Se nota que usa mucho la aplicación y calificación todo 5. Porque si es, vamos a decirle, si la señora era un fantasma, no iba a tener esa cantidad de viajes. Claro. Era una persona que frecuentemente usaba Bolt. Pero hasta ahora ningún Bolt me dice yo le llevé o yo me fui a buscarle o no. Hasta ahora nadie. Ahora el mayor misterio es qué había en esa bolsa. En el bolsón negro por lo menos, ¿verdad? Y son 2 bolsas de basura verdes, una bolsa blanca, que esa bolsa blanca quedó aquí en el auto, y también la mochila negra. La mochila negra, según aquí el conductor, era bastante pesada. Sí, era pesada, sí tenía. ¿Era tamaño grande? ¿Cómo era? No, era una mochila normal, así mochila, vamos a decirle de espalda, sí, una mochila de espalda. ¿Qué hiciste con la mochila negra? Y tiré completo, no pretendí quedarme ni como te dije, no decidí abrir ni nada porque no sabía qué podía encontrar ahí o si algún espíritu o algo podía afectarme a mí o algo. Como te dije, yo del susto yo no sabía qué hacer. Muchos me dijeron que fui perdón con la palabra, pero fui un cagón de bajarle a la señora ahí en medio de la nada. Pero con el susto, ¿qué ustedes van a pensar? Claro. Van a querer continuar el viaje. Uno cuando se asusta, lo único que primero que quiere hacer es salir corriendo. Y es tu vehículo, es tu seguridad, es tu... Claro. Hernán, te agradecemos muchísimo, Hernán, por el tiempo. Escurra también. Jorge, mira que acá creo que esto es mucho más profundo, mucho más grande, así que te vamos a dejar ahí para que le dé el seguimiento y después podamos tener un informe así completito de qué es lo que pasó acá. Y además hay una gran duda, Escurra, que te dejo ahí como pregunta ya para la próxima. ¿Cuál era el destino? ¿Qué tan lejos estaban de llegar? ¿Hacia dónde era la casa de la señora? Así que quedan ahí las preguntas de Escurra, sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jorge Escurra, desde la ciudad de Mariano Roque Alonso. Cada cosa que tiene que pasar a las personas que manejan en el turno noche. Cosas extrañas, cosas raras. Si querer creer, créelo. Como siempre digo todas las noches. Bueno, gracias por haber estado escuchando el programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Radio Fresh 101.9 FM.